Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Olga Musiño y estamos transmitiendo en vivo aquí en el Iván y la Luna. Súper contenta de poder hacer esta entrevista. Esta entrevista que además, como sabes, ya habíamos esperado, la hemos programado con muchísimo entusiasmo, con mucho gusto, porque es un tema que me parece súper interesante y que por alguna razón tuvimos que mover de fecha, pero ya por fin estamos al aire. Ahora sí, con la doctora Perla Leal. Bienvenida, Perla, ¿cómo estás? Pues muy bien, Olga, muchísimas gracias por la invitación. Yo encantada de que estés aquí. Gracias a ti por aceptar la invitación. Y bueno, esta noche tenemos un tema interesantísimo que es neuronas nuevas en cerebro adulto. ¿Será posible? Y bueno, seguramente has escuchado algunas cosas al respecto porque vemos que es un tema del que se habla mucho pero con poco conocimiento, ¿no, Perla? Así que nuestro reto esta noche es que nos puedas ir compartiendo justamente los sís, los nos, ¿no? Todo esto que se mueve alrededor. Gracias. Gusto. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todo el público que nos hace favor de acompañarnos. Y pues la verdad es que estoy súper contenta de platicarles de este tema que es mi tema favorito, que además es mi tema de investigación. Exactamente. Y bueno, pues les platico. ¿Se acuerdan que en la escuela nos habían enseñado que no se generaban nuevas neuronas? Lo cual es cierto. ¿No? Sí, una neurona vieja no genera una neurona nueva. Lo que sí sucede es que hay poblaciones de células madre, de células troncales, que dan lugar a algo que se llaman precursores neurales. Y estos precursores neurales pueden o no dar lugar a nuevas neuronas, porque en ese camino pueden pasar muchísimas cosas. Y yo, antes de que entres más fuerte al tema, quiero decirte quién es Perla, para quienes no tienen el gusto de conocerla. Ella es psicóloga con formación en la UNAM, en el Instituto de Investigación de la UNAM, de biomédicas de la UNAM, ¿verdad? Sí, bueno, ahí hice el doctorado. Hay el doctorado en ciencias con especialización, claro, en neurociencia en el Instituto de Investigación. Ajá, Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. Ok, realizó 5 años de estancia postdoctoral en Alemania, en el Centro para Terapias Regenerativas en Dresden. Tiene 16 años investigando cómo el cerebro puede generar nuevas neuronas y qué podemos hacer para evitar el declive cognitivo en el envejecimiento. Actualmente es docente e investiga en el Laboratorio de Neurociencias de la Universidad Iberoamericana. Y bueno, perdón por esta pausa, pero quiero como entrar hacia saber por qué estás aquí hablándonos de esto, ¿no, Perla? Entonces, ¿todo tuyo? Sí, pues bueno, como les contaba entonces, estas nuevas neuronas no es que se generen en todo el cerebro, estaría padrísimo, pero no. Resulta que hay 2 zonas exclusivas en las cuales se generan nuevas neuronas y una de estas zonas, que es la que investigo yo, es la zona que está relacionada con el aprendizaje, con la memoria, con el generar nuevos conocimientos y nuevas memorias en nuestro cerebro y además, de manera muy interesante y muy triste también, es el primer blanco que se degenera durante la enfermedad de Alzheimer. Entonces, desde que se describió esta zona neurogénica, ha sido como un gran foco en la investigación para saber cómo es que se generan, para qué sirven, ¿no? Claro. Una gran pregunta es, bueno, sí generan nuevas neuronas, pero ¿para qué me sirven, no? Sí, ¿cuál sería el beneficio como de Exacto, exactamente. ¿No? Además, esto ha llamado la atención porque realmente se generan muy poquitas neuronas. Okay. ¿No? Y en el humano es muy complicado estudiarlas porque para que yo pueda estudiar neuronas necesito sacar un cerebro, rebanarlo y demás. Entonces, en lo que se ha estudiado más ha sido en modelos animales, en rata y ratón generalmente, aunque hay algunos grupos muy fuertes, los cuales han buscado en otras especies. Y de hecho, déjame que te cuente que este año salió un artículo muy controversial de el doctor Arturo Álvarez Bulla, que además es mexicano, egresado del Instituto de Investigaciones Biomédicas. Él estudió ahí su licenciatura y ahora tiene su laboratorio en La Joya, California. Es muy exitoso y de las personas más fuertes en esta área, y ellos sacaron un artículo donde decía que no había neurogénesis en el humano. Entonces, nuevamente entramos como en esta controversia, pero bueno, lo que se ha reportado es al menos en 2 artículos se ha visto que sí hay nuevas neuronas en el cerebro de los humanos. Y bueno, pues esto nos da muchas preguntas de investigación, muchas cosas que conocer y que saber de cómo nos puede ayudar. Claro. Primero que nada me gustaría, si nos puedes ayudar, Perla, a entender un poco por qué estamos tan preocupados por las neuronas. Ah, bueno, pues ¿por qué tendríamos que estar preocupados? Tendremos que estar muy preocupados porque gracias a las neuronas pensamos, gracias a las neuronas recordamos, gracias a las neuronas vemos, oímos, sentimos. Básicamente todo
lo que somos está en nuestro cerebro. Y las emociones, ¿verdad? Exacto, nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros recuerdos, nuestra conducta socialmente aceptada, que podamos inhibir nuestros impulsos, en fin, todo lo que nos hace seres. Claro. Y entonces es súper importante tener un buen funcionamiento de nuestras neuronas. Y algo que es muy triste, que no los quiero espantar, pero conforme nos vamos haciendo mayores, nuestro cerebro empieza a perder neuronas. ¿Y qué pasa cuando tú pierdes neuronas? Es muy fácil de ejemplificar. Es como si yo quiero ir a Acapulco y tengo 3 carreteras disponibles para ir a Acapulco. Si me fallan 2 carreteras, puedo llegar por una. Pero ¿qué pasa si solo tengo una carretera y de repente se me bloquea? Claro. Ya no puedo llegar a Acapulco. Es la misma historia. Si yo tengo muchas neuronas con muchas conexiones, sobre todo muchas conexiones, esto me permite tener una reserva, la cual va a tener siempre un repuesto por si algo malo pasa, y además yo voy a poder realizar el mayor número de procesos. De hecho, no sé si sepan, antes se pensaba que los cerebros tenían que ser más grandes para que fuéramos más inteligentes. Ahora sabemos que necesitas tener más conexiones. Por ejemplo, el cerebro de Einstein tenía muchas más conexiones en la unión de los 2 lóbulos que el común de las personas. ¿Eso qué quiere decir? Pues que sus 2 lóbulos se conectaban perfectamente y le permitían ser el genio que fue. Claro, súper interesante. ¿Y a partir de qué edad, digamos, hasta qué edad comúnmente se dejan de generar nuevas neuronas? Las nuevas neuronas se generan a lo largo de toda la vida, hasta que te mueres. Pero, aquí viene el asunto, el número que se genera va cayendo en volumen conforme nos vamos haciendo más grandes. Digamos que al menos en modelos animales hay una etapa crucial que sería la adolescencia, y después el número de neuronas cae. En humanos estaríamos pensando que sucede más o menos lo mismo. Y esto tiene una explicación, no es magia. Lo que pasa es que cuando entramos en un periodo reproductivo, todos los mamíferos necesitamos muchas neuronas a disposición para poder encontrar a la mejor pareja, después poder cuidar a nuestra progenie, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos pues tener a disposición muchas conexiones. Okay. Y entonces tú empiezas a hacer este trabajo de investigación, bueno, desde hace 16 años. Cuéntanos un poco, primero, ¿por qué se te ocurre? O sea, ¿por qué te llama la atención? ¿Qué es lo que te llama la atención para entrar ahí? Bueno, esa es una historia muy bonita. Yo estudié psicología, toda mi formación la hice en la UNAM, de la prepa al doctorado. Y pues la verdad es que yo entré a estudiar psicología porque yo quería saber cosas del cerebro, pero en aquellos tiempos, la verdad es que las neurociencias estaban muy en pañales, ¿no? Pues más que en pañales, había muy poco acceso. Entonces, en ese momento específico era complicado hacer cosas a nivel clínico, y alguien a quien quiero mucho, a lo mejor me esté escuchando por ahí, el doctor José Eduardo San Esteban, que yo digo que es así como el hado mágico, porque me dijo, bueno, ¿y por qué no te acercas al Instituto de Investigaciones Biomédicas? Conozco una gran neurocientífica que es la doctora Clorinda Arias, que fue mi tutora del doctorado, y bueno, ve con ella y a ver qué te aconseja. Y en ese momento la doctora Arias tenía esta idea de empezar a estudiar la neurogénesis, que en ese tiempo era un tema nuevísimo. De hecho, mi tesis fue la segunda tesis en la universidad que se dedicó a esto. La primera fue la del doctor Oscar Arias, gran amigo, le mandamos un saludo. Y bueno, pues resulta que yo como psicóloga me ofrecieron este proyecto donde teníamos que estudiar cómo era que el ambiente enriquecido, que es básicamente estimular de manera conductual a los animales, podía incrementar o no la generación de nuevas neuronas. Ok, súper interesante. Y el avance en esto, digamos, tú te enamoras de este tema y ya te seguiste, porque además no has parado, pero no he parado. No has parado. No. Sí. ¿Y cómo ha ido, digamos, evolucionando este descubrimiento? Porque me parece que estamos justo en el momento del mayor salto, ¿no? Es impresionante. Cuando yo empezaba el doctorado, me acuerdo que yo era capaz de leer todos los artículos científicos que iban saliendo. Hoy es imposible. Imposible. O sea, salen cientos de artículos al mes al respecto. No, bueno, eso ya nos habla de muchísimo, ¿no? Sí, es impresionante. Precisamente por este potencial y por la importancia que tiene la zona del cerebro donde se genera, ¿no? Porque a todos nos importa que no perdamos la memoria. Y a todos nos importa. Y yo creo que a todos de alguna manera, sí, por supuesto, nos importa que no perdamos, pero es también el temor, ¿no? De qué va a pasar con nosotros si perdemos la memoria, cómo va a ser nuestra vida, cómo, ¿no? O sea, se vuelve como un
en muchas esferas de la vida, Exacto. no nada más a nivel, digamos, interior, ¿no? Sí, es muy complicado, vamos, ya saliéndonos un poco del nivel de investigación y yendo un poco más a la parte humana, pues a todos nos aqueja mucho y nos ocupa mucho este asunto de la pérdida de memoria con el envejecimiento, porque, pues para empezar, la población mundial estamos haciéndonos cada vez más viejitos, o sea, vemos más viejitos o más futuros viejitos que pequeñitos, ¿no? Y con el incremento de la edad es muy interesante que tenemos oportunidad de tener vidas más largas, pero también más probabilidades de desarrollar enfermedades neurodegenerativas. ¿Y qué conlleva esto? Cuando yo desarrollo una enfermedad neurodegenerativa, empiezo a perder la capacidad de adquirir nuevas memorias. ¿Y qué va a ocurrir con eso? Que yo no me acuerdo qué pasó hace un ratito. Y entonces la memoria se empieza a perder de lo más nuevo a lo más viejito, ¿no? Después empiezas a no reconocer a la gente que quieres, a no reconocerte a ti mismo en el espejo, a no poder controlar tu conducta. La gente empieza a perderse porque no recuerda el camino. Claro, o sea, salen al súper y después así de, ay, ¿yo qué hacía aquí? ¿Y para dónde es el camino a mi casa? Y lo doloroso de vivir toda esta situación de la persona que lo vive, por supuesto, también de su entorno, ¿no? De la familia, los amigos, se vuelve algo bien doloroso, bien difícil. Muy doloroso, ¿no? Y de hecho está reportado que las demencias no solo quitan años de vida saludable a quien lo padece, sino además a las personas que tienen que cuidar de ellos, porque se necesitan cuidadores que estén todo el tiempo al pendiente de que no se salga, que no se dañe. Hay un momento que necesitan pañal, bueno, hay que cambiar el pañal, hay que dar papillas. Desgraciadamente en nuestra cultura las cuidadoras pues siempre son las mujeres. Sí, bueno. Y además los cuidadores, bueno, las cuidadoras o los cuidadores, digamos, también suelen ser personas que no están muy cuidadas, ¿no? Exacto. Y que de pronto pues también son a veces los que terminan peor, ¿no? Sí, esto es un drama completamente, sí, y además tiene un alto costo a nivel familiar, emocional, personal. Incluso a nivel estatal, ¿no? A nivel gobierno tiene un impacto impresionante. Así porque no son enfermedades tan fáciles de tratar y de hecho, se no requiere pues muchas cosas, ¿no? Exacto, primero no se cura, ¿no? Y dura años la persona. Y segundo, exacto, eso es algo que me interesa mucho, ¿no? O sea, no es que el cuerpo está mal, porque tenemos un cuerpo sano en términos generales, en términos generales, y tenemos una mente o un cerebro que al final del día está perdiendo, digamos, habilidades, recursos, herramientas, y eso es correcto, súper doloroso. Es ¿no? correcto, sí, es terrible. Y encontramos de pronto situaciones como, pues vamos a prever las demencias o el Alzheimer, pero de una manera, pues hasta a veces medio mágica, ¿no? ¿Verdad? Sí. La verdad es que ya hay ocasiones en que uno entiende que la desesperación y la frustración de no saber cómo ayudar al familiar o a uno mismo de pronto, pues te puede llevar a creer en cualquier cantidad de curas cosas. milagrosas. Creo que es un buen momento para decirle a las personas que no hay curas milagrosas para la demencia en este momento. Exacto. De hecho, en no hay ningún una caso, cura, en ningún ¿no? caso. O sea, no aplica, digamos, esto aplica para cualquier tipo de remedio. Exacto, o sea, no hay cura farmacológica al momento conocida, ni ningún otro tipo de cura, porque hay gente por ahí que ya te empieza a vender así como que, almacena tus células troncales del cordón umbilical y después en algún momento se te van a poder insertar en el cerebro. Eso, al menos yo lo he visto de manera experimental, cuando se insertan células, las células se mueren. Ok, o sea, no tenemos, digamos, posibilidades hoy en día que sean serias, comprobables, ¿no? Estudiadas. Exacto. No para curarlo, pero sí para prevenirlo. Te voy a platicar por qué. Porque en el caso específico de la demencia de tipo Alzheimer, lo que ocurre es que se empiezan a acumular proteínas, tanto adentro de las células como afuera, y estas proteínas tienen un proceso de acumulación muy largo. Entonces, digamos que para cuando la persona desarrolla los síntomas, ya tiene unos 15 o 20 años de haber estado acumulando estas proteínas. Entonces, si los sujetos empiezan a ir al neurólogo por ahí de los 65 años porque se pierden y demás, pues quiere decir que si hubieran empezado a los 50 con estrategias de prevención, entonces tal vez hubieran podido ya sea evitar que les diera o al menos hacer más lento el progreso de la enfermedad. Entonces, ¿el reto cuál sería? O sea, el reto sería, en términos de prevención, sería
hacernos un estudio como para poder detectar esto o todavía no hay estudios conocidos. Entonces sería más bien tener un estilo de vida que nos ayude a fomentar una menor pérdida de neuronas. Así es. Digamos que esto es un poco como una rifa, ¿no? En el caso del Alzheimer hay dos tipos de Alzheimer, que es el familiar, que da por causas completamente genéticas, o sea, te tocó la mala lotería de tener el gen y no hay de otra que te da o te da. Y está el esporádico, que es el 95% de los casos, que en el caso de los esporádicos no se sabe bien a bien qué es lo que desata. Creemos que es multifactorial. ¿Y cuáles van a ser estos multifactores? Pues mucho tiene que ver con hábitos. Por ejemplo, el no dormir, la falta de sueño. ¿Por qué? Claro. Porque durante el sueño existe una fase en la cual nuestro DNA se repara, en el cual nuestras neuronas se reparan. Y cuando tenemos chance de que las neuronas se reparen, entonces estos circuitos pueden conectarse correctamente. Pero ¿qué pasa si yo no le doy chance a mi cerebro de repararse durante el sueño? Claro, va a seguir el desgaste. Va a seguir acumulando errores. Claro. ¿Qué otra cosa pasa durante el sueño? Que las conexiones, que se llaman sinapsis, se establecen. Todo lo que aprendemos durante el día se consolida durante la noche. Si yo no le doy permiso a mis conexiones de que se consoliden, pues no me voy a acordar de nada, claro. Y eso va acumulando errores. Otro aspecto que es bien interesante y que tiene poquito que se descubrió es que también la dieta va a intervenir en cómo funciona nuestro cerebro. Eso no solo en el envejecimiento, incluso desde la infancia. Entonces se ha visto que dietas altas en carbohidratos, dietas altas en grasas saturadas pueden predisponerte al desarrollo de demencias. Claro. ¿No? Y algo que me parece muy interesante, bueno, y ahorita por supuesto incorporamos los saludos, que me encanta que estén participando en el panel de mensajes de frecuenciainteractiva.com y en nuestras redes sociales. Algo que me parece como muy interesante señalar es, sí tenemos una parte como de nutrición que hay que mirar, ¿no? Que ya sabemos que no solamente nos va a llevar al tema neuronal, sino a muchos otros temas, pero que será interesante también definir esta parte de qué se alimenta el cerebro, que de pronto eso también se vuelve hay 300 medicamentos que de pronto pues no tienen tanta razón de ser, sí, ¿no? Claro. Quiero aprovechar para enviar saludos. Muchísimas gracias a Eddie Cristóbal. Nos dice saludos para Jocelyn y Yotzi desde de su mami de Coyotepec. Muchísimas gracias. Amaro, saludos, doctora Perla. ¿Cuál es su opinión con la inteligencia artificial? ¿Considera que este tema podrán algún día equiparar el proceso neuronal? Sí. Y pronto, además, ¿no? Muy pronto me parece. Sí, eso es algo que me gustaría entrar un poquito más a detalle. Muy interesante pregunta, Amaro. Muchas gracias. Bienvenida. ¿Existe algún tipo de vitamínico que ayude a fortalecer y prevenir el deterioro? El ácido fólico, por ejemplo, los DHAs. También hay complementos de algo que se llama resveratrol, que es un antioxidante, que es muy bueno, que se lo pueden encontrar de manera natural en todos los frutos rojos. Okay. O sea, los antioxidantes, digamos, ¿no? O sea, como pensar en los antioxidantes, ok. Minerva también nos hace favor de acompañar. Muchísimas gracias, Minerva. Linda noche, saludos a todos. Y bueno, invitarlos, por supuesto, a participar en el panel de mensajes. Es algo interesante cuando nosotros hablamos de las neuronas y sobre todo cuando hablamos de situaciones de salud donde nos podemos ver muy comprometidos en muchas áreas de la vida, y me parece que este es de las que compromete demasiadas esferas de la vida, ¿no? Sí. O sea, finalmente, como bien decías, ahí está todo, ¿no? O sea, en el cerebro finalmente está absolutamente todo, las emociones, la motricidad, bueno, ¿no? Una infinidad de situaciones que nos pueden llevar a pasarla bien o a pasarla verdaderamente mal. Nosotros y los de al lado. Exacto. Algo que a mí me parece maravilloso del cerebro es que además de que es un órgano que determina tu conducta, tu conducta puedes modificar a tu cerebro. Y en base a eso que las conexiones se restablezcan y puedes obtener mejores conductas. Por ejemplo, ejemplos. Pues por ejemplo puedes mejorar tu memoria ejercitándola. Puedes mejorar tu aprendizaje ejercitándolo. ¿Con qué tipo de conductas? Pues por ejemplo les platicaba estos modelos que en animales les llamamos ambiente enriquecido, que no es más que tener estimulación cognitiva. ¿A qué equivaldría estimulación cognitiva en humanos? Uno, imagínense, cuando nosotros salimos de la universidad, ¿qué pasa? ¿No? Dejamos, por ejemplo, de estudiar, dejamos de ir a nuevas rutas,
Empezamos como a dormir un poquito. Exacto, ¿no? exacto. A mí me encanta este ejemplo, yo lo pongo todo el tiempo. Es como si tú tienes una casa con 20 habitaciones. Claro. Y solo usas 3, ¿vas a tener la luz prendida de las otras 17? Pues no. Y eventualmente aquello va a ser un polvadero. Claro, ¿no? entonces simplemente vas y apagas las luces. Eso mismo hace el cerebro, ¿por qué? Porque es un órgano que gasta mucha energía y lo que tiene que hacer es ahorrar energía, así como nosotros ahorramos las luces de nuestras casas. Pero ¿qué pasa si yo ocupo el cuarto? Pues no le voy a apagar la luz. Lo mismo pasa con el cerebro. ¿Qué acciones podemos hacer? Pues podemos hacer muchas. Uno es aprender cosas continuamente. Otro es realizar estrategias como muy sencillitas, por ejemplo, aprender un idioma nuevo. Podemos tomar clases de baile. El baile es una actividad súper compleja porque tienes que aprender patrones motores, tienes que coordinar lo que tu oído escucha con lo que tu cuerpo mueve y tienes que coordinarte con otra persona. Claro. Eso estimula muchos circuitos. Y así hay varias estrategias. De hecho, yo doy talleres cuando quieran. Están Cuéntanos un poco de eso, o sea, de qué tendríamos que esperar, digamos, en esos talleres, o cuál es la búsqueda, digamos. Pues primero les platico todo este asunto de los mecanismos que hay detrás, de cómo funciona nuestro cerebro cuando hacemos las cosas bien y cuando no las hacemos tan bien. Y después, qué actividades podemos realizar para ayudarle a nuestro cerebro a funcionar correctamente. Entonces, hay varios que realizo, unos que están nada más como enfocados a memoria y otros que les llamo estrategias para un envejecimiento exitoso, en los cuales abordo todos estos temas, ¿no? O sea, higiene del sueño, qué alimentos sí, qué alimentos no, qué actividades o ejercicios les puede ayudar para poder preservar el funcionamiento del cerebro. Creo que la gente se divierte mucho y yo también. Ok. ¿Y cuáles serían, digamos, cuál es tu público para esos cursos? ¿Cuál es el segmento? Pues es muy simpático porque yo esperaría que llegaría, no sé, gente por ahí más de los 40, pero me ha llegado gente súper joven de, no sé, 20 y tantos años, que me parece súper interesante, lo cual está súper bien, porque de eso se trata, de que desde joven tengas una prevención para que cuando llegues al momento en que tu cerebro en serio necesitaría una reserva, tú ya la tienes. Es como tu alcancía cerebral. Sí, es ir haciendo un guardadito. ¿No? Exacto, y esto yo lo he comprobado de manera experimental porque he visto cómo cuando tengo a mis animales en un ambiente enriquecido desde jovencitos y después los analizo a los 18 meses, que es como 80 y tantos años de edad adulta, los cerebros de estos animales se ven como los de animales mucho más jóvenes. Wow, interesantísimo. Sí. Minerva, mire, nos pregunta, ¿qué es recomendable cenar para descansar mejor? Una súper pregunta, porque además hay todo un nicho al lado de la cena, que si mejor no cenas, que si cenas ligerito, que si, ¿no? Bueno, es bueno cenar ligero, pero nunca saltarse la cena. Claro. ¿Por qué? Porque el ayuno sería enorme. Exacto, y además de que el ayuno es enorme, el cerebro necesita energía para realizar sus procesos de reparación. Lo que sí no es súper recomendable es cenarte un steak en la noche, una hamburguesa, ¿no? Sí. Pero no sé, por ejemplo, una ensalada de atún, quizá un pan con queso, algo ligero, pero sin que te vayas a la cama sin cenar. Exacto, eso es lo importante, ¿no? No hacer ayunos prolongados. Exacto. También, ¿no? Un filete de pescado pequeño también, digamos unos 100, 150 gramos, está bien. No frito, asado. Sí. Hay que quitarle la costumbre de freír. No frito. Claro. Porque en México estamos muy acostumbrados a freír todo. Sí, es cierto. ¿No? Es delicioso. Nadie niega que es delicioso. O sea, lo frito es riquísimo, pero nos hace mucho mal. Nos hace mucho daño, por supuesto. Luis, muchísimas gracias y gracias por tu participación. Nos dice muy interesante, ¿cómo podemos obtener más información sobre los talleres que ofrece la doctora Leal? Pues lo pueden ver en mi página de Facebook. Claro, que de hecho está tagueada, pero en un momento les ponemos el fanpage, ¿no? Directo para que puedan, además de regalar un like, bueno, pues también podemos conocer más información, ¿no? Aquí sí, muchas gracias. Se los colocamos. De hecho, les platico que estoy a punto de anunciar el que viene, que es el tercer sábado de agosto. Bueno, estamos ya muy cerca de ¿no? ¿Y ese qué nombre tendrá? Estrategias para un envejecimiento exitoso. Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde se lleva a cabo los en la colonia Roma Norte, es en la calle de Tabasco, en el número 56. Ok, pues ahí ya tienen la información, ¿no? En Tabasco número 56, Colonia Roma, y es el tercer sábado. El tercer sábado de agosto. No me acuerdo qué número de día es, pero ese día. Ok, perfecto. Así que, pues bueno, vayan poniéndose pendientes, apartando la fecha.
y pues sabemos perfectamente que es una época de prevención, ¿no, Perla? O sea, como Así que es. la humanidad, digamos, de pronto a mí me gusta pensarlo como saliendo de las guerras y tal, era más una sensación o una necesidad de sobrevivir, de reajustar, ¿no? De entender, de alimentarse, que ya era un lujo, ¿no? De todas estas situaciones, y me parece que hoy, aunque por supuesto hay sus muy lamentables excepciones, la sociedad está como más en un tema de prepararse para tener muerte digna, vidas más saludables, ¿no? O al menos esa es como la mirada La que alcanzo a tendencia, tener, ¿no? sí. Sí, y así tendría que ser. Yo creo que si la vida la ciencia nos ha regalado vidas más largas, entonces ahora el reto sería ver cómo es que hacemos de esta vida una vida más saludable. Claro, porque en realidad eso me encanta que lo menciones, la vida larga no es la meta, Exacto. ¿no? Porque hay vidas largas de verdad Terribles, tristísimas, ¿no? claro. Donde uno dice, ay, no, bueno, pues no tan larga, ¿no? Exacto. Y también hay vidas largas súper plenas, súper padres, ¿no, Perla? Sí, a mí me encanta y por eso puedo ver como la diferencia. La gente en los países europeos, tú los puedes ver, ellos acostumbran mucho a este asunto del senderismo, ¿no? Entonces de repente vas tú así como caminando y ves a personas que te llevan 30 o 40 años que te rebasan, ¿no? Son culturas que están más acostumbradas al movimiento. Desgraciadamente en nuestra cultura estamos muy acostumbrados a movernos en coche porque vivimos en ciudades enormes, son inmensas, exacto, pero otra estrategia para promover un buen funcionamiento cerebral es moverte, porque no es magia. Resulta que nuestros cuerpos biológicamente están diseñados para moverse y para caminar largas distancias. Entonces yo no digo que nos volvamos otra vez a mover de ciudad como hacíamos en tiempos remotos, pero sí puedes salir a caminar. Por ejemplo, cuando caminas en una caminadora es muy eficiente, pero si caminas en la naturaleza es todavía más eficiente para el funcionamiento. Entonces, si tienes un parque cerca, date 10 minutos. O sea, piensa que puedes tener un montón de cosas que hacer, pero eso es un regalo para ti, en el cual puedes salir, puedes escuchar a los pajaritos, ver la naturaleza, y eso también ayuda a que tu cerebro funcione correctamente, porque no estás diseñado para estar sentado frente a una computadora con los bracitos pegados. Claro. Y algo bien interesante es todo lo que se despierta en términos neurológicos cuando tú lo haces en una caminadora viendo exactamente lo mismo que cuando estás contactando con los olores, con los sonidos. Exacto. Al final con la madre naturaleza, con la belleza, con el clima, ¿no? Todo esto, bueno, pues también va siendo una función que te va a proveer pues más, ¿no? Es correcto. Y bueno, digamos que ya si no pudiste salir al parque y lo único que te quedó fue la escaladora o la caminadora, lo que se puede hacer es, de verdad el cerebro es tan bonito que puedes evocar imágenes, y se ha visto en aparatos de imagen que cuando tú evocas una idea, se ilumina de otra forma, es maravilloso. Exacto, pero si tú te imaginas que vas caminando en el bosque, se prenden las mismas regiones que si lo estuvieras haciendo. Y eso que mencionas me encanta porque encontramos estos videos o estos audios que justamente evocan momentos con la naturaleza, en contacto con la naturaleza. Ya sabes, está hablando de estos de YouTube, ¿no? Que todo el mundo tiene acceso y que de pronto lo pones y es el sonido del mar o el bosque o cosas así. Y que justamente estaba hace poco enterándome un poco de cuántas son las zonas que se prenden, digamos que funcionan cuando hacemos este tipo de experimentos, lo cual me pareció muy valioso porque al final del día, pues no siempre me puedo ir al mar, no siempre me puedo ir al bosque, menos diario, ¿no? Entonces de pronto, pues tenemos ahí alternativas muy valiosas, ¿no? Exacto. O puedes ir en tu caminadora e imaginarte que vas caminando en el bosque, o escucharlo, ¿no? Ayudarte a escucharlo mientras estás en la caminadora, que esa es como una parte como muy, muy, muy linda. Quiero enviar un fuerte abrazo a Gaby, muchísimas gracias Gaby por acompañarnos, te mando un abrazo y otro abrazo muy fuerte para recuperación, porque sé que andas ahí un poquillo malita de tu hombro, así que espero que te cuides y que estés muy bien muy pronto, ¿no? Y sí, exacto, es cuidarnos, ¿verdad? Este es como el secreto de siempre. Exacto. Estarnos no cuidando. olvidarte de ti. Exactamente. De pronto, bueno, pues consentirnos, ¿no? Exacto. Consentirnos por ahí, a veces dicen en exceso, pues a lo mejor no hay exceso para consentirnos, no lo sé. ¿No? Depende del tipo de consentimiento. Bueno, claro, sí tienes toda la razón, pero sí estamos aportando cosas positivas
para nuestro cerebro, sobre todo para nuestro cuerpo, bueno, siempre va a ser bueno, ¿no? Exacto. Existen, por ejemplo, excesos de prevención, excesos de cuidado de qué pasa, por ejemplo, con la vigorexia a nivel cerebral. O pasa, por ejemplo, gente que toma demasiadas vitaminas y también el exceso de vitaminas puede intoxicar tu cerebro. Todo tiene que ser un balance. Exacto, hacia allá es hacia donde Exacto. quería llegar. La ¿no? vigorexia, por ejemplo, el exceso de ejercicio, lo que hace es que incrementa una actividad que se llama estrés oxidante. Todos ahorita en este momento, los que nos están escuchando, nosotros aquí sentadas, etcétera, todos nos estamos oxidando. Claro. Y nuestro cuerpo tiene moléculas que se llaman, bueno, no voy a decir los nombres porque son muy rebuscados, pero bueno, lo que hacen es atrapar estos radicales libres y hacen un balance. Pero, ¿qué pasa cuando corro demasiado? Que se generan más radicales libres de aquellos que se pueden capturar y entonces me oxido más. Claro, claro. Entonces tener como también estos un focos, balance. ¿no? Exacto. Porque a veces decimos, bueno, pues si hacer ejercicio es bueno, yo hago 5 horas, por ahí no estará tan mal, ¿no? 5 kilómetros no, diarios. O sea, habría que ver también estos que los parámetros de cuánto, ¿no? Quiero enviar también un saludo grande a mi amiga Rosy, que ya está por aquí, muy interesante el tema. Muchas gracias, felicidades por tus éxitos alcanzados en tanatología. Gracias, Rosy. Y bueno, seguir entendiendo estas cosas, seguir entendiendo estos temas, porque me parece muy interesante. También se habla de todos estos lugares como donde se depositan o se guardan estas reservas para poder tener acceso a ellas en un futuro. Tu guardadito. ¿No? Exacto, tu guardadito para después, literal, me encantó. Y que además, bueno, pues hay lugares especializados en guardar esto, ¿no? Y que te lo ofrecen, digo, a costos altos, lo sabemos, pero que al final del día uno dice, pues mira, si me van a guardar 3 neuronas, yo con esas 3 vivo, ¿no? Entonces, ¿qué me cuentas de ahí? Pues es un tema muy complicado. Nos metemos en temas complicados porque para muchas personas se está haciendo un gran negocio esto. Por supuesto. Lo que yo te puedo decir es que hasta el momento no hay forma conocida en la cual tú puedas de manera eficiente implantar una célula en el cerebro. ¿Por qué? Porque produces inflamación. O sea, sí ha habido intentos, ¿no? Claro. Intentos serios e incluso aquí en México. El punto es que, por ejemplo, un experimento muy interesante hace, pues yo creo que ya debe ser de los 90s, en los cuales se implantaron células embrionales en pacientes con Parkinson, los cuales estuvieron varios meses muy bien, sin temblores, pero después vino una inflamación cerebral derivada de los implantes y murieron. Claro, ¿no? O sea, hasta el momento no... Sí, hay intentos, digamos, ¿no? Hay experimentos, todavía hay fases experimentales, fases de prueba, pero en realidad no existe hoy en día algo que podamos decir, mira, por ahí te vale bien hacer el pago de las células madre que se guardan, que no sé qué. Hoy en día no. Hoy en día no. Al menos comprobado, ¿no? Exacto. O sea, no nos vamos a meter en más detalles, pero en realidad es como poder decir, mira, si tú lo quieres hacer está bien, es una decisión que cada quien va eligiendo. Exacto. Hablando en términos de estudio, de investigación, hoy no existe nada que te diga si valió la pena hacerlo. Exacto. ¿No? Sí. Lo cual es fuerte, porque hay muchas ilusiones también colocadas detrás de todo eso, así ¿no? es. Olvidándonos un poco de la parte de negocio que por supuesto como en muchos lugares existe, es algo seguro interesante. El negocio debe ser buenísimo. Claro, ahora, esto es a nivel de cerebro, porque hay varios tipos de cáncer que sí pueden ser tratados con implantes autólogos que vienen de tus propias células, los cuales sí pueden ser tratados. A ver, cuéntame un poco más de eso. Bueno, yo no soy experta en cáncer, pero hay algunos tipos de cáncer de sangre en los cuales sí se puede hacer una resustitución con tus propias células y en algunos tipos funciona, pero nuevamente es muy controversial, ¿no? Una de estas controversias es, bueno, que yo guardé células del cordón umbilical y entonces la pobre criatura se enferma, le ponemos células del cordón que guardó, pero ¿qué crees? Que estas células tienen la misma carga genética, claro, ¿no? Vienen de ti, entonces el cáncer en la mayoría de los casos se da porque existe una célula precursora de cáncer que por alguna razón que no conocemos se activa. ¿Cómo se puede activar? Pues por exceso de estrés oxidante, por exposición a detonantes, por ejemplo, la luz ultravioleta. Puede detonar la actividad de estas células, en fin, y si se activa, pues se activó.
Claro, y Entonces, literalmente, ¿no? Me sí. encanta cómo lo dices porque sí, así es y punto. O sea, no hay que darle vuelta, Sí. no hay que maquillarlo. Sí, Carla, o sea, hay que eso no maquillarlo. pasa, mucha gente dice, no, que porque odias y no sé qué, eso no es cierto, Claro, ¿no? O sea, claro, eso es claro. un fraude total, Sí. ¿no? Y es muy cruel que la gente le diga Y eso a las algo súper personas, triste, sí, tienes toda la porque razón. le carga la responsabilidad a una persona que ya está cargando con no, bueno, tener que ya el afrontar hecho una de enfermedad enfermedad, terrible, exactamente. terrible. Entonces tampoco se crean esas charlatanerías. Claro que sí es importante como pensar en eso, ¿no? Mariana Grande, muchísimas gracias Mariana por acompañarnos. Nos dice, ay, perdón, se movió rápidamente la pantalla. Nos dice Perlita, si ya era tu fan, ahora soy tu groupie. Ay, amiga, te quiero. Gracias, muchísimas gracias. Mine, muy interesante toda la plática e información. Gracias, Mine, muchísimas gracias por acompañarnos. Y gracias a todos los que están participando en el panel de mensajes y por supuesto por compartir este video tan interesante de un tema que me parece central, me parece que es importante entender, ¿no? Hasta dónde podemos hacer algo y hasta dónde ya depende, digamos, de la naturaleza, de nuestra propia biología, de nuestra genética y va a haber ahí un conjunto de cosas, ayudar a la biología. Van a ser un conjunto de cosas donde si yo le aporto algo positivo, pues el resultado, aunque es un volado, puede ser mejor, ¿no? Exacto. ¿Qué sí nos puede ayudar a generar nuevas neuronas? Por ejemplo, como les decía, la actividad física, aeróbica, ¿no? La buena alimentación. Me preguntan muchas veces que este asunto que les decía de las grasas saturadas, que qué es una grasa saturada. Toda grasa que cuando esté fría, esté dura, es grasa saturada. Y así de dura como la ven en el refrigerador, va a estar dura dentro de ustedes. Sí, así igualitito, ¿no? La costra que se hace arriba del pozole, igualito la van a traer. El tocino, todo eso. Exacto, todo eso que es delicioso. Coman una vez al mes. Claro. ¿No? Pero no todos los días. Claro, que esa es la idea, ¿no? No es ahora divórciate de todo eso y aíslate y quédate ahí todo frustrado y no, bueno, tampoco. No. El cuerpo necesita todo. El punto es el balance. Claro. ¿No? Así como no vas a correr 40 kilómetros todos los días, tampoco es que vas a divorciarte de las grasas toda tu vida, ¿no? Y también hay grasas que son saludables. Y hay grasas que necesitamos. Claro, o sea, la del aguacate, la de los peces de agua fría, la que encontramos en las almendras, en las nueces, todo eso nos ayuda muchísimo, el aceite de oliva. Claro. Sí, claro, no es me divorcio de todo lo que suena a grasa. Ya, ¿no? corta. Sí, ¿Y qué otra cosa más? Por la actividad cognitiva. ¿Qué va a ser actividad cognitiva? Todo lo que salga de mi rutina. Aquí me parece que es importante también resaltar que, bueno, aprender un nuevo idioma, ¿no? Mantenerte estudiando, son cosas que sabemos que ayudan mucho, ¿no? Exacto. ¿Qué otras cosas, digamos, puntualmente podríamos enlistar? Bueno, pues uno que es buenísimo es este asunto de aprender números, ¿no? Estar repasando series de números, exacto, listas de números. También el invertir el orden de los números, ¿no? Hacer el ejercicio de invertir el orden de los números, eso te ayuda muchísimo. ¿Por qué? Porque tienes que estar alerta acerca de lo que vas a decir. Por supuesto, el aprender idiomas nuevos, eso es excelente, sobre todo aquellos que sean gramaticalmente diferentes. Claro, sí, claro, si son iguales, por ahí no te requiere como todo este esfuerzo. Exacto. Que aprender de pronto mandarín, ¿no? Exactamente, o el alemán, ¿no? El alemán, claro, sí. Por ejemplo, tú tienes un verbo al inicio, tienes un verbo al final y el complemento en medio que es un complementote. Para poder tú adaptar todo esto es un ejercicio mental muy potente. Claro. A lo mejor no tienes tiempo de ir a la escuela, pero ¿qué tal que te descargas una aplicación y entonces puedes ir aprendiendo el idioma que se te antoje? Yo digo alemán porque es el otro que sea. Claro. Pero lo puedes ir aprendiendo en el idioma tráfico. Exactamente. ¿Cuántas horas pasamos en el tráfico al día? Claro, sí, claro. Y es un buen momento como para ir repasando tus verbos, bueno, algunas otras cosas también. Justamente hablando de aplicaciones, quería preguntarte sobre esta área de tecnología. Hay 1 millón de información en términos de controversia. El exceso del iPad, no, bueno, ¿no? Suicidio. No, mejor sí úsala porque sí es buena, porque te ayuda. No, mejor nada más cuando juegues Lumosity. No, Lumosity, no, mejor Candy Crush. O sea, se vuelve aquello súper complejo cuando se trata de evaluar si verdaderamente funciona o no funciona o qué tanto. ¿Cuál es tu opinión? De nuevo, por ejemplo, este asunto de Candy Crush.
yo no soy muy fan de los videojuegos, pero un punto que te ayuda a este tipo de cosas es que te desconectas y te relajas. ¿Qué pasa cuando te relajas? Que las hormonas de estrés, nuestro cuerpo, todas las señales que tenemos las regula por señales hormonales. Y el estrés también se regula por una hormona. Entonces, esta hormona lo que hace es disparar una señal y entonces todo mi cuerpo se prepara para la respuesta de estrés. ¿Cuál es la respuesta de estrés? Nosotros biológicamente estamos diseñados para escapar. Por ejemplo, los roedores, su respuesta de estrés es congelarse. La de los humanos es correr. ¿Pero qué pasa? ¿Te estresas y corres? No, claro que no. No, o sea, te estresas y te quedas así, te vas intoxicando por dentro. Y no le permites a esta hormona, que es la hormona adrenocorticotrópica, que baje. Claro. ¿No? Y entonces resulta que es un acumulado, y se va acumulando, y acumulando, y acumulando, y entonces te empieza a doler la espalda porque ya estás tenso. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo está tenso, preparado para correr. Claro. ¿No? Y ya tienes hipertensión. ¿Por qué? Pues porque tu cuerpo está preparado para que el corazón lata rápido y suplementar el cuerpo de sangre. Y así. Entonces, cuando tú haces actividades que disminuyen este nivel de estrés, también estás ayudando a que tu cuerpo funcione bien. Entonces, si a ti te relaja el Candy Crush, juega Candy Crush. Claro. Sí, pues, sin embargo, también, pues no le eches 6 horas al día, ¿no? Exactamente. Porque entonces igual, va a ser todo balance, contraproducente, ¿no? Por ahí hay una aplicación, no sé si la conoces, Lumosity, que me parece muy interesante porque justamente lleva como las variables. ¿La conoces? No, la verdad no. Lleva las mediciones, digamos, en términos, están como muy bien agrupadas, ¿no? ¿Cuál es el área que se está desarrollando? ¿Cuál es el área que está funcionando? Trae controles de tiempos, todo. Bueno, me parece una aplicación como interesante. Seguramente hay 1,000,000 más, ¿no? Pero por ahí sería interesante también buscar esto. Ahora, ¿qué pasa en un niño cuando hace esto? Cuando está en los dispositivos. Porque no es lo mismo hablar de un adulto ejercitando sus neuronas que un pequeñito de 3 años. Bueno, aquí a lo mejor algunos papás me van a matar, pero no importa. Pero se ha visto que varios videojuegos ayudan para el desarrollo neuronal. Porque, sobre todo estos ya que son súper sofisticados, que tienen misiones y entonces va subiendo misiones, e incluso estos que puedes mover el cuerpo. O sea, desgraciadamente vivimos en una sociedad en la cual los niños ya no pueden salir a jugar a la calle, ¿no? Entonces, ¿qué tal que haces estos de que tienen que brincar y demás? Eso, la verdad, a mí me encanta eso que dices, ¿no? La parte de lamentablemente ya no podemos salir a la calle es algo que me gustaría retomar y decir, no en todos los lugares, no, y quien pueda, hágalo, ¿no? Exacto. O sea, porque de pronto decimos, es que México es una ciudad complicada, ¿no? Sí, bueno, muchas zonas de México, pero todavía no todas, ¿no? Y muchas zonas del mundo son complicadas. Por supuesto, y entonces poder decir, bueno, si la ciudad o el lugar o la colonia donde vives no te permite hacerlo, esta es una buena alternativa. Exacto. Sin embargo, vale, ¿no? A salir a jugar o combínale una y una o algo Exacto. así, Si ¿no? está lloviendo, pues sí, obviamente no puedes salir. Claro. Te puedes aventar tu juego de los brincos. Claro, y mi intención de hacer esta como reflexión o esta pausa es porque de pronto me doy cuenta que como vivo en México, tengo que estar pegado a un iPad, porque si no, o a un, yo qué sé, ¿no? Digo iPad porque en realidad no conozco todos los equipos para videojuego, en realidad sé que hay millones más, ¿no? Sí. Pero como no quedarnos con esta idea de que como vivo aquí, pues ya no puedo salir al jardín, ya no puedo correr en el parque, ya no me puedo ir con en familia, ¿no? A intentar hacer bici, yo qué sé. Sí es cierto que no es fácil, pero puedes encontrar lugares donde todavía, claro. Exacto. Y de pronto no lo vas a hacer un lunes, ¿verdad? Pero a lo mejor un sábado en familia sí se puede, ¿no? Exacto. En domingo a Reforma, yo qué sé. Entonces, no olvidarnos o intentar de alguna manera hacer un esfuerzo, porque además también podemos aprovechar por ahí como para trabajar los vínculos que también ayudan al desarrollo neuronal, ¿no? De hecho, la interacción social es un factor predominante para el buen desarrollo, sobre todo en los niños. No estoy diciendo que en los adultos no, pero en las primeras etapas de formación del desarrollo neurocognitivo es súper importante. ¿No? El abrazar a los niños, ¿no? El interactuar socialmente con ellos, el salir a jugar, el ayudarles a conocer cómo se socializa, es un proceso crucial. Por supuesto. Así que si vamos viendo en el camino de todo lo que nos ha venido platicando Perla, bueno, pues podemos ver que si dormimos bien o hacemos un esfuerzo en tener un sueño reparador con una buena cena en términos de alimentación, si cuidamos de hacer algo de ejercicio, si cuidamos de pronto incluso apoyarnos de los dispositivos y de la tecnología para también hacer cierto tipo de ejercicios,
si vamos en el tráfico escuchando un podcast que nos requiera, ¿no? Incluso un podcast de neurociencias, ¿no? O sea, de pronto no tienes que aprender alemán porque por ahí no te gusta, pero sí puedes escuchar algo que te obligue a pensar lo más complejo, ¿no? Exacto. Y también esta parte de la interacción social, que también tenemos tantas cosas que hacer que se nos olvida. ¿Saben que reír es buenísimo para el cerebro? Exacto, o sea, es súper buena excusa. Salir con tus amigas a platicar y reírte es de lo espectacular para tu sistema inmunológico. Incrementa los niveles de neurotransmisores que te hacen sentirte contenta. Incluso las sustancias que ayudan a que tu piel se vea linda, que tu cabello se vea lindo, se incrementan cuando estás con la gente que quieres. Cuando que de pronto pensamos eso, ¿no? Es que quiero la piel linda, pues entonces vete al lugar fulanito y cómprate la pastilla antioxidante o échate todas las fresas del centro comercial. Exacto. Cuando de pronto puedes salir a carcajada también hablas de cosas muy positivas a nivel belleza. Los abrazos. Los abrazos son muy reparadores, ¿no? Exacto. Entonces sí, exacto, no dejar de lado todo eso que constituye finalmente a una persona, ¿no? Es correcto. Y que pues el cuerpo no es ninguna lotería casual, ¿no? Está diseñado justamente para poderse retroalimentar de todo este tipo de actividades. Así y que de pronto, ahí sí, la vida fuerte, los horarios o lo que sea, y la propia personalidad a veces hace que te aísles, que te encierres, que te alejes y que tú solito pues te vayas intoxicando por dentro, ¿no? Exactamente. Quiero enviar un saludo a Mita, me da muchísimo gusto leerte por aquí. Mita, muchísimas gracias, buenísima información, fluida y clara, muchas gracias. La grasa de las gorditas de chicharrón, seguro lo estaba diciendo que estábamos hablando de la grasa. Me temo que seguro sí. No. Mari Carmen Mateo, muchísimas gracias por acompañarnos, siempre es un placer que nos escribas por acá. Ya tenemos excusa para el cafecito o hasta para arreglarse la uña. Exacto. Ese es el punto, ¿no? Poder decir, y qué bien la puedo pasar, ¿no? Claro. No nada más es hacerlo para que el alimento neuronal, sino también hacerlo desde el goce, ¿no? Exacto. Desde el disfrute, que no toda la vida tampoco sea castigo. No todo tiene que ser serio. De hecho, eso es un punto muy interesante. Por ejemplo, cuando tú haces ejercicio, pero lo haces a fuerza, no funciona. No, claro. Claro, porque el pensamiento va intoxicando todo lo demás. Si te caes a ver si ya acabo. Claro. Uy, me faltan 10 minutos más, ¿no? Claro. Por ejemplo, yo les confieso, a mí me choca correr. Bueno, yo odio correr con todo mi ser. Pero caminar tiene el mismo efecto. Si tú caminas al mismo paso, lo que haces es llevar tu frecuencia cardíaca a la que es necesaria para activar no solo tu cerebro, sino todo tu cuerpo, y tiene el mismo efecto. Claro, esa parte es como muy importante, ¿no? O sea, poder decir algo que disfrutes. Claro, porque si lo estás haciendo a fuerza, olvídalo. Claro, es que no quiero tener demencia, es que no quiero, no. Sí. No, por ahí no. Por ahí no. Entonces, tome nota, porque la verdad es que sí nos están dando muchísimos tips de cómo podemos ir como avanzando y llegando a una meta que me parece todos deberíamos aspirar, ¿no? Así es. Es como en las partes centrales, ¿no, Perla? Sí, totalmente. Así como previenen, no sé, su ahorro para el retiro, prevengan su envejecimiento exitoso. Claro, incluso a lo mejor con más ganas, ¿no? Porque por ahí el ahorro para el retiro de pronto puedes hacer ahí alguna maroma, pero para la neurona pues hasta hoy no. Sí, ¿no? exacto. Hasta hoy no. Entonces hemos visto que sí hay cosas que nos van ayudando, hay cosas que podemos hacerlas como prevención a partir de siempre. ¿No? Que sea como un estilo de vida, ¿no? Totalmente. Así que mamá, pues en el tema de crianza creo que es una parte bien interesante a mirar, ¿no? Sí, o totalmente. sea, hacer, digamos, esta labor de crianza también muy acompañada de estos hábitos, ¿no? Poderle mostrar al niño cómo de pronto te sientes frustrado, estás enojado, bueno, ¿por qué no vamos a trabajar eso en un parque? Lo caminamos, lo platicamos, generamos un vínculo, pero además, pues por ahí alimentamos a la neurona. Exacto, ¿no? Yo me enfoco mucho en envejecimiento porque es mi tema de investigación, pero en términos de desarrollo es súper importante todo esto, ¿no? El que los niños se muevan, el que los niños interaccionen socialmente, el que aprendan pautas de interacción social positivas, el que se alimenten bien. O sea, yo no digo que nunca coman su hamburguesa, pero a lo mejor que sea la de una vez al mes, no de todos los días, ¿no? O sea, que incluso que se vuelva un premio. Claro. Bueno, esta parte de los premios también es un tema, ¿no, verdad?
Sí, bueno, es que también el tener premios le ayuda muchísimo a tu cerebro. Claro. ¿Por qué? Porque este factor de la recompensa también es determinante en establecer circuitos neuronales. Claro. Y entonces, o sea, es como ir entendiendo todo lo que abarca, que no es poca cosa. No es poca cosa. No y también hay un cosa. fenómeno que se llama habituación. Entonces, cuando tú tienes un estímulo todo el tiempo, Claro. tu cerebro se habitúa y entonces ya no te da la recompensa neuroquímica. Por supuesto. ¿No? Y eso funciona positivo y negativo. Entonces, ojos así muy abiertos, porque nos funciona para los dos lados. Exactamente. ¿no? Entonces hay que tenerle Tiene cuidado, que ser tu ¿no? amigo, no tu enemigo. Exactamente, que te juega a favor totalmente. Y hay una parte que me parece también muy interesante. Ya hay una demencia senil enfrente, o ya hay una demencia, ya tenemos Alzheimer. ¿Qué onda? Híjole, pues ya cuando la tienes, Ya nos dijiste, no se cura, no se cura. es progresiva. Es progresiva. Lo que Degenerativa, puedes ¿no? hacer con esto sí es completamente acompañamiento, ya no le puedes llamar terapia, es Por acompañamiento neuropsicológico, es tratar de hacer más lento el progreso. Claro. ¿No? Que la verdad es que cuando estás en ese escenario, con ganar un día, No, es ya la gloria, es la gloria. es muchísimo. ¿Y qué puedes hacer para poder hacer ese ganar un día? El problema es que cuando ya está establecida la demencia es complicado porque estos mismos ejercicios que te estoy platicando los podría hacer la persona, pero el punto es que ya les cuesta mucho trabajo iniciar tareas y continuarlas. Claro, claro. Entonces, Ok, y entonces también apegarse al medicamento, al tratamiento, y creo que sí hay una parte interesante, ¿no? Donde el vínculo sí se puede trabajar, ¿no? Exacto, y bueno, puedes llegar a terapia y entonces les mandamos ejercicios que son ejercicios físicos, que son también, es muy interesante porque por ejemplo hay cosas tan sencillas como apretar unas pelotas, que eso ayuda a tu vasculatura y entonces ayudas a que fluya mejor la sangre, exacto, y con eso también se ve un beneficio. Sí. Sí, claro, por supuesto. Complejo. ¿Cuáles serían los focos rojos que podemos ver en nosotros en familiares? Tal vez en nosotros es mucho más complejo, pero que podemos ver en alguien de al lado y que dijéramos, ay, híjole, me temo que es enemigo silencioso y cuando lo notas ya es bastante avanzado. Pero ¿qué puede ser? Digamos que el punto es que tú observes algo que antes la persona no tenía y ahora sí tiene, ¿no? ¿Ejemplo? Por ejemplo, el no poder controlar las emociones, ¿no? O sea, tú dices, es que la tía era tan estable, tan ecuánime, y de repente no le digan nada porque grita. Exacto. El que de repente que no haya evento aislado. Ojo, porque luego también la pobre tía. Sí, ¿no? claro, no, lo mejor que hasta lo que no iba, tiene una tía, razón. pues, ¿no? Exacto. Sí, pero normalmente nosotros tenemos la capacidad de controlar las emociones. Sí, claro. Esto estamos hablando de picos. Exacto. Verdaderamente. Y que además que tú me dijeras, oye, antes de este tiempo la persona podía controlar perfectamente las emociones y ahora ya no puede. Exacto. ¿Qué otra cosa? No tenemos que tomar como normal es que se me olvidó dónde puse las llaves, se me olvidó cómo se hacía el arroz. ¿No? Sin embargo, mucho pasa. Entonces, ¿dónde queda es que ya se está haciendo viejito. No es normal. No, claro. No es normal. Esto se llama memoria de procedimiento. El que tú te acuerdes cómo hacer el arroz se llama memoria de procedimiento. Cuando la memoria de procedimiento te empieza a fallar, ya es foco rojo. Okay. ¿No? O sea, que se me olvide cómo hacer una actividad que yo hacía de manera cotidiana. Ya me preocupo. Ya empiezo a... Y me preocupo y voy al neurólogo. Al neurólogo, puedes ir al neuropsicólogo, puedes ir al geriatra, al neurogeriatra. ¿Dónde sería el primer lugar donde deberíamos ir? Yo iría con el neuropsicólogo. Ok. Digamos, primera parada. Sí. Porque obviamente vamos a hacer un caminar por diferentes áreas y todas valen la pena y todas van a ir, digamos, ayudando de manera integral cada uno en su propio foco, pero ¿a dónde primero, no? Sí. Yo diría primero identificar síntomas para después decir, bueno, te derivo a... Sí. Okay. Para ver si estamos frente a un tema, ¿no? Exacto, entrada, ¿no? exactamente. O sea, un tema de ese tipo, porque evidentemente si tú estás detectando que algo no está funcionando del todo bien, algo hay, ¿no? Y eso indica que de que hay que ir al médico, exacto. pero hay que saber también. Ahora no hay que asustarnos, a mí toda la vida se me olvidó dónde dejo las llaves, pues esa es una conducta normal, pero si siempre fui una persona que guardaba muy bien los datos y de repente se me están perdiendo. Claro. Eso también me gusta mucho porque sí es cierto, ¿no? O sea, si de pronto
no me gusta mucho usar la palabra distraído porque sabemos que no existe, ¿no? Pero si de pronto yo soy una persona que de manera regular no pongo atención donde están las cosas y ahora simplemente me estoy dando cuenta que lo hago, pero no es diferente a antes, ¿no? Que la clave creo que es esta, ¿no? O sea, que no sea una conducta que antes era de una forma y ahora es otra, exacto, ¿no? y otra cosa que también hay que hacer un diagnóstico diferencial es si precisamente es una falta de atención, ¿no? Porque ¿cuándo podemos tener falta de atención? Por ejemplo, cuando estamos muy estresados, ¿no? Cuando estamos deprimidos. Claro. Entonces puede ser que yo ahorita estoy escuchando el programa y digo, ¡ah! Se me están olvidando las cosas porque no me acuerdo dónde quedé la llave. Bueno, a lo mejor es que estás muy estresada, estás pasando por un periodo muy complicado en el cual tu cerebro está ocupado en resolver eso y no en dónde dejaste las llaves. Imagínate un duelo profundo, ¿no? Por supuesto No te acuerdas ni en qué día vives, claro. ¿no? O sea, no puedes acordar, y eso no significa eso que tengas un deterioro importante, ¿no? Sí, exacto. Por eso necesitas que entonces, exactamente, ¿no? Como no olvidar que sí tiene que ser algo que antes no pasaba, que ahora sí pasa y que no está provocado, digamos, por un evento transitorio, ¿no? No estás transitando una situación especial o algún tipo de trastorno. Pero eso no se diagnostica en casa. Eso se diagnostica siempre como profesional, así que pues, por supuesto si hay algo que notamos diferente en nuestra vida, en nuestro día a día, siempre, en todos los casos, siempre hay que acudir pues, a un profesional. Y siempre hay que tratar que sean personas que sean especialistas en demencias. Sí, claro. ¿No? Porque a mí me ha tocado ver personas que las diagnosticaron con Alzheimer y al final era otro tipo de demencia, que nada que ver. ¿Cuál es la diferencia? Que cuando tú no diagnosticas bien algo, no vas a recibir el tratamiento correcto. Sí, claro. Entonces, y no nada más el medicamento, la dosis, la terapia. O a lo mejor no necesitabas medicamento. Igual te medicaron antes. Sí, claro. Entonces sí es como súper interesante, ¿no? Poder tener ahí un área totalmente grande. Te recuerdo que para estar en contacto con Perla, puedes hacerlo a través del fanpage. En los comentarios de Facebook por ahí lo tienen. Para Instagram lo ponemos en un momento más. También lo pueden ver en Periscope a través de Twitter. Y bueno, en nuestras redes sociales y en la página de frecuenciainteractiva.com estamos prácticamente cerrando el programa. Sin embargo, quiero decirte que también puedes ponerte en contacto con ella a través de correo electrónico. El correo es DRA, la abreviación de doctora, perlaleal@gmail.com. Toda esta información la vas a encontrar en nuestras redes sociales, en el podcast también publicado en SoundCloud. El consultorio se encuentra en Frontera 106 en Colonia Roma Norte. Que por cierto hacemos diagnóstico de demencia por si alguien ocupa. Que es algo interesante, claro. ¿A dónde voy? Ya sabes a dónde ir. Si estás en la Ciudad de México, si vas a venir a la Ciudad de México, si vas a pasar por la Ciudad de México, por ahí te viene bien de pronto hacer una escala, ¿no? La Colonia Roma en realidad pues, es el lugar, yo creo que de lo más céntrico que hay en la ciudad, ¿no? Y muy bonito. Entonces, además es hermosa para caminar con verde, para tomar con esto, cafecito, exactamente, para reírte con las amigas, ¿no? Un vinito por el antioxidante, con unas buenas fresas, uvas, ¿no? Por ahí dicen uvas y queso saben a beso. Así que bueno, buscar todas estas cosas que van a ayudar al estar bien o al bienestar, que creo que esa sería como la prioridad, ¿no? Cuando hablamos de neuronas de pronto, y por eso el inicio de decir, bueno, ¿y por qué estamos tan preocupados, no? De pronto como que decimos, bueno, son las neuronas, ¿no? Ahí tenemos cualquier cantidad y como quiera la vamos a librar, pues no del todo, amigos? No, necesitamos una reserva. Exactamente. Y eso es algo que no se habla tanto, ¿no? Como que decimos, ahí están y como si fueran infinitas, ¿no? No, pues no tampoco, ¿no? En México, ¿qué es más común? ¿El Alzheimer o la demencia en algunas de sus variantes? Nos preguntan. En México y en el mundo la demencia de más prevalencia es la de tipo Alzheimer. Sí, claro. De hecho, el DSM-5 creo que ya le puso así, tal cual, ¿no? Justamente por esa razón. Sí, bueno, pues es algo bien interesante. No estamos hablando de algo que pasa ahí cada nunca, es algo que sucede tristemente con mucha mayor frecuencia. ¿Tenemos el dato de cuántas personas en México tienen Alzheimer? Se los voy a buscar y lo vamos a poner en nuestras redes, porque la realidad es que sí es un tema bien importante y lo que sí acompañaría, digamos, a este dato es justo lo que nos decía Perla casi al inicio del programa, ¿no? La población mundial tiende, en poco tiempo, porque se hablaba por ahí en una estadística que vi según yo de la OMS o de alguno de ellos,
que por ahí del 2020 estábamos ya en una situación de crisis y el 2020 es 2 años, o sea, tampoco es que digamos, tampoco es que falte mucho. No son 2.200, ¿no? Bueno, no. es año y medio. Exacto, sí, bueno, Es año y medio, o sea, ya estamos en julio. Entonces, la verdad es que yo recuerdo cuando vi esto, estaba estudiando tanatología y yo decía, híjole, sí vamos a ser muchísimos adultos mayores en México y pues ya estamos siendo, ¿no? Exacto. Entonces, pero estamos en buen momento de bien prevenir. Importante. Creo que siempre es momento de prevenir, Siempre, ¿no? siempre, o sea, no hay que siempre. esperar que la estadística nos hable feo, mejor hay que hacer lo que tenemos que hacer. Exacto. En manera de lo Que posible. además, si se fijan, son actividades que te hacen feliz, Claro, ¿no? claro, por Entonces, supuesto. Al final del día, ser Sí. feliz siempre es bueno para todo el cuerpo. Por supuesto, no hay a nadie que le vaya mal ser feliz. Para nada. En realidad no hay ningún momento en el que nos vendría mal ser feliz. ¿Sale? Y bueno, también decir, Brenda, muchísimas gracias, Brenda, por acompañarnos. Brenda Brito, por aquí está, very good, muchísimas gracias. Estamos Brenda, prácticamente conocida. Sí. Pues un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. Y estamos prácticamente terminando este programa. Me gustaría agradecerte muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Yo sé que tienes que recorrer mucha distancia para poder llegar acá, pero me encantaría que regresaras pronto a este programa. Muchas gracias. Y bueno, si quisieras darnos alguna otra sugerencia, algún tip, algún algo. Pues esto, que se mantengan en actividad, ¿no? El que estemos en una forma sedentaria, tanto física como mentalmente, no le va a hacer bien a nuestro cuerpo. Entonces, tratar de estar todo el tiempo activos, con una actitud positiva, con muchas ganas de estar bien. Claro, y creo que eso sí es súper importante. Si no puedes y sientes que eso no lo estás logrando, que hay cosas externas a ti que están rebasándote y que de verdad no estás logrando eso, necesitas ir con un especialista. Eso no se pone en duda, ¿no? O sea, exacto. Ese es el objetivo, hacia allá hay que caminar, ¿no? Así es. No es ser feliz, pero sí estar en un bienestar, ¿no? Como en un global. Exacto. Y a veces también hay que darse permiso de sentirse mal, ¿no? No tienes que estar si no es seguir la pelotita de ser feliz, exacto. Porque tampoco, ¿no? Claro. Y eso estresa además, entonces así tampoco, tampoco hagan eso. Todo un balance. Exactamente. También Juan Carlos por aquí nos manda saludos. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por acompañarnos. Saludos de Psicología, Arte y Café. Ay, amigo, muchos besos. También nos acompaña Joyce Room, muy interesante. Muchísimas gracias, Joyce. Leslie, hay en México unas 900,000 personas con algún tipo de demencia Alzheimer. Uy, wow, interesantísimo dato. Te agradezco muchísimo la aportación porque de verdad que complementa mucho esta información. Mine nos dice muchas gracias por tan buenísimos consejos, linda noche. Gracias, Mine, por acompañarnos. Nos vemos el próximo martes. Mita, muchísimas gracias. Nos dice Carl, gracias, Perla. Gracias a todos por participar. Muchísimas gracias, Perla, de verdad. Muchísimas gracias por estar acá. Yo súper contenta. Gracias a todos por los saludos. Por ahí está mi prima, mi comadre. Muchas gracias. Gracias a la comadre, a la prima, a todo el mundo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Quiero platicarte también que la doctora Perla escribe en un blog, en un WordPress, estrategias para un envejecimiento exitoso. Un poco largo. Lo vamos a poner en nuestras redes sociales, no te preocupes, lo vas a encontrar como ligas en todas las partes donde está el programa. Y te agradezco muchísimo que hayas venido a acompañarnos esta noche. Nuevamente, de verdad, muchas gracias. Se me fue volando. Se fue de volado. No hicimos ni pausa, amigos, no hicimos pausa, pero bueno. Muchas gracias, que pasen una excelente noche, no se olviden cenar, ya saben que tienen que cenar, un pescadito es buena idea, un atún es buena idea, y por supuesto, lo principal, estar de muy buen ánimo, y si no lo logras, acude a un profesional, siempre se puede. Que pasen una excelente noche, gracias. No, pues gracias a ustedes. Chao. Se paró ya.